Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Gracias a Dios estamos al final de una nueva semana. Sería ya la última en la cual vamos a tratar de aprender algo. Y a la siguiente semana pues vamos a la semana de evaluación. Más que esperar que ustedes aprueben la clase, quisiera pensar de que ahora pues tienen nuevo conocimiento respecto al manejo de una base de datos con una aplicación, cómo conectarla, cómo gestionar la información de la base de datos, sobre todo utilizando una metodología ágil para el desarrollo de aplicaciones. Ese ha sido el objetivo y esta semana que viene vamos a repasar un poco y vamos a tener una idea de cómo nosotros ahora con esos métodos podemos hacer y deshacer de forma rápida. Entonces déjenme aquí que alguien más está intentando conectar. Entonces el día de hoy vamos a trabajar nosotros con el método update, pero antes de ir al método update, quiero ver si esto está grabando, quisiera ejecutar el formulario para ver qué es lo que hasta el momento nosotros tenemos. Esperemos a que esto se ejecute, denme un segundo. Esperemos a que se ejecute y en este momento fíjese que si yo hago doble clic, entonces me carga los datos. Le voy a explicar de qué se trata el método update. Imagínese usted que viene el dueño de la clínica y se da cuenta que la dirección de Julio César Maldonado es Santa Rosa de Copán. Entonces inmediatamente llamaría a su secretaria y le diría: ¿qué pasó que a este paciente solamente me le puso Santa Rosa de Copán? Quiero que sepa que en la dirección es para poder especificar una dirección más específica, es decir, que nosotros sepamos en qué barrio y qué referencia nosotros tenemos acerca de ese paciente. Entonces, en este caso, probablemente lo que alguien pensaría es eliminar y volverlo a insertar, pero eso no es necesario. El sistema debe permitir al usuario poder actualizar o poder modificar la información que ya está almacenada. En este caso, pues lo que habría que hacer o lo que tendría que hacer el secretario o secretaria, asistente del médico o alguien que trabaje en la clínica es especificar la dirección. Pues Julio César vive en el barrio Mercedes, aquí le vamos a poner a un costado del, no sé qué, si esa es la 105, del batallón, le vamos a poner, del batallón. Entonces acá, ya con esto, nosotros tenemos más o menos una idea. Entonces ahora la idea es que si yo le doy a actualizar, este dato se actualice. Y ahora ya la dirección no sea solamente Santa Rosa de Copán. Eso solamente para darle un ejemplo. Imagine usted que también viene la persona, viene el paciente y nos dice que ya el número de teléfono ya no lo usa. Veamos este caso en particular. Imagine usted que Julio César tiene una cita para mañana. Imagine usted que tiene una cita para mañana. Entonces usted lógicamente va a llamar, imaginemos que sea el usuario del sistema, va a llamar hoy a Julio César para confirmar la cita de mañana. Entonces usted le llama y el teléfono suena apagado. Entonces, lógicamente nosotros no vamos a poder confirmar esa cita. Es probable que venga, también es probable que no venga. Pero mañana aparece Julio. Entonces nosotros le comentamos que lo estuvimos llamando. Entonces él nos dice, es que fíjese que yo cambié de número de teléfono. Entonces en ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario del sistema? Acceder, buscarlo y le diga cuál es su nuevo número de teléfono. Entonces él va a venir y le va a dar su nuevo número de teléfono. Entonces usted le da clic en actualizar. Al darle clic en actualizar, ¿qué significa? Que ahora el número de teléfono ya no va a ser el que teníamos antes registrado. Va a ser este que acabamos de registrar. Entonces, para poder hacer eso, nosotros necesitamos el comando update. Entonces voy a pausar o voy a detener la ejecución de mi programa para poder explicarle cómo funciona update. En el video yo le explicaba que cuando nosotros hacemos un delete sin condición, eso puede ser un grave problema. Ahora yo le voy a hablar un poco para que vaya visualizando y tome nota que al momento de hacer un update también tiene que pasar una condición. Le voy a explicar qué sería en este caso. Entonces voy a ejecutarle y voy a registrar a 2 pacientes más para que usted me pueda
para poder darme a entender mejor en este tema que vamos a analizar hoy. Entonces yo le voy a dar nuevo tema. Entonces le vamos a poner aquí un número de identidad inventado y vamos a poner un nombre inventado. Entonces le vamos a poner que se llama José Francisco, se llama López Pérez. Casi siempre utilizo los mismos nombres, ¿no? Le voy a poner solo Santa Rosa de Copán. Este es un error que estoy cometiendo a propósito. Le voy a poner el número de identidad, le voy a poner aquí el sexo, le vamos a poner la fecha de nacimiento. Imagínense que nació el 15 de abril. Tengo problemas con este teclado. De 1990. Edad, entonces en este momento tendría que tener, ¿cuántos? Tendría que tener 20 años. O menos, 30, ¿va? Tendría que tener 30 años. En correo le vamos a poner aquí Francisco, le voy a poner así Francisco, @gmail.com. En caso de emergencia, entonces imaginemos que vamos a llamar a su madre, que sería María Ofelia. Imaginemos que se llama María Ofelia Pérez. María Ofelia Pérez. El parentesco es madre. Y en teléfono le vamos a inventar un número de teléfono. Entonces sería, y le voy a dar clic en guardar. Entonces ya registramos a José Francisco Pérez. Ahora voy a registrar uno nuevo. Entonces vamos a ponerle un número de identidad inventado. En nombre le vamos a poner que se llama Ana María. Se llama que López Bueso. Le vamos a poner López Bueso. Santa Rosa de Copán. Santa Rosa de Copán. Le vamos a poner un número de teléfono. En sexo le vamos a dejar mujer. Y vamos a pensar que nació el 19 le puse de marzo de 1998. 1998. Edad, en este momento tiene 22 años. Correo, entonces le vamos a poner que es ana@gmail.com. En nombre le vamos a poner que vamos a llamar en caso de emergencia. Imaginemos que el padre de ella se llama Marcelino Bueso. Parentesco es padre y le vamos a poner un número de teléfono. Entonces le voy a dar guardar. Y ya tengo 3. Con estos 3 pacientes yo le puedo dar el ejemplo que le iba a dar. Entonces en este momento yo voy a escribir aquí, le di clic derecho sobre clínica 504 y le di nueva consulta, ¿no? Entonces le voy a dar select asterisco from datos pacientes. Esa es la tabla, from datos pacientes, datos paciente. Voy a ejecutar esta consulta solamente para que usted vea qué información es la que tenemos nosotros en nuestra tabla. Imagínese usted que nosotros le quisiéramos actualizar, por ejemplo, el que vamos a actualizar la dirección de Julio César. Entonces en ese caso yo tendría que ponerle update, el nombre de la tabla, siempre va a ser así. Cuando usted ejecute un update tiene que poner la palabra update y luego el nombre de la tabla que quiere actualizar. Y luego le va a poner set y el campo que quiere actualizar. En este caso yo quiero actualizar la dirección de Julio César. Entonces le voy a poner set dirección igual y le voy a especificar la dirección. Entonces en la dirección va a ser Santa Rosa de Copán. Santa Rosa de Copán, le vamos a poner aquí Barrio Mercedes, a un costado del batallón. No sé cuál batallón es ese. Entonces fíjese aquí que estoy cometiendo un grave error. Estoy especificando que voy a ejecutar una consulta de actualización sin condición. Igual que sería un problema que nosotros ejecutemos una consulta de eliminación sin condición. ¿Qué pasa cuando nosotros ejecutamos una consulta de eliminación sin condición? Alcánceme un apanador, por favor. Allá arriba están. Entonces, cuando nosotros ejecutamos una consulta de eliminación sin condición, se eliminan todos los registros. En este caso, fíjese que yo estoy utilizando una consulta de actualización sin una condición. Entonces yo le voy a dar ejecutar. Y fíjese qué pasó. Se ejecutaron 3 filas. Entonces ahora, si yo vuelvo a ejecutar datos paciente, entonces fíjese que la misma dirección tiene todos los pacientes. Eso lógicamente sería una fatalidad.
en una tabla que tenga 1.000.000 de registros, porque imagínense que nosotros hubiéramos actualizado los apellidos, el nombre, sin haber especificado una condición, entonces sería un grave problema. Para nosotros poder actualizar los datos de un paciente, entonces vamos a hacer lo siguiente. Denme un segundo. Para nosotros poder actualizar los datos de un paciente o de cualquier otro registro, tenemos que pasar como condición la llave primaria de ese registro. En este caso, si yo quisiera actualizar los datos de Julio César, entonces tendría que especificar que el número de identidad de él sea este. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo debía haber hecho? Para nosotros poder actualizar esa información, entonces denme un segundo, voy a tomarme esta pastilla. Para yo poder actualizar esa información, tendría que haberle pasado una condición. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a trabajar con la misma consulta y aquí le voy a dar set y voy a pasar dirección abajo. Y aquí le voy a poner where es con H, where, y le voy a poner el campo de la tabla que es la llave primaria. Y le voy a poner igual, ¿y cuál es el número de identidad de Julio? Es 0401 1987 00988. En este caso, pues lo que va a hacer es que va a actualizar únicamente el campo dirección, le va a aplicar este valor, pero únicamente al registro que en la columna identidad, es decir, acá tenga este número de identidad. ¿Y cuál de estos es el único que tiene este número de identidad? El único es Julio César. Y no hay posibilidad de que haya otro registro con el mismo número de identidad. ¿Por qué? Porque este campo es la llave primaria, y la llave primaria de una tabla es un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos y no hay duplicados. Entonces ahora, si yo ejecuto esta consulta, fíjese que ahora solamente se actualizó una consulta. Ahora imagínense que yo quisiera actualizar ahora los datos, por ejemplo, de Ana. Imaginemos que vive en el barrio San Martín. Entonces le vamos a poner que vive en el barrio San Martín, a una cuadra de donde doña Leticia Cantarero. Un ejemplo, Leticia Cantarero. Pero como quiero actualizar los datos de Ana, entonces tengo que especificar cuál es el número de identidad de Ana. Entonces aquí me resulta más fácil si le doy clic derecho a este número, le doy copy y lo pego acá. Entonces ahora, si yo ejecuto esta consulta, se va a actualizar únicamente los datos de Ana. Entonces ahora, fíjese que solamente una fila se afectó, le doy execute, y ahora, fíjese que ya tengo las direcciones acá diferentes. Fíjese que en el caso de Julio, pues ya lo actualicé, porque todavía no lo he actualizado, ya actualicé los datos de Ana María, y voy a actualizar ahora los datos de José Francisco. Copio el número de identidad y lo voy a pegar y le voy a cambiar también la dirección. Entonces le voy a decir que vive en el barrio Bellavista. Entonces vive en el barrio, no sé si es barrio o colonia. Entonces le vamos a poner que vive en la colonia Bellavista, a una cuadra de El Comalito, Entonces ahora, si yo ejecuto esta consulta de actualización, solamente se afectó una fila. Selecciono nuevamente Select, le doy a ejecutar, y ahora fíjese que las direcciones ya son diferentes. Con esto lo que busco es que usted sepa que no puede ejecutar un delete sin una condición, salvo que usted sepa las consecuencias que eso va a tener y que usted lógicamente quiera eliminar toda la información porque es lo que usted necesita. Lo mismo ocurre cuando usted va a hacer una consulta de actualización. Debe de pasarle una condición, salvo que usted necesite actualizar toda la información de su tabla. Entonces ya con esto nosotros ya tenemos una idea y quiero que analicemos lo siguiente. El nombre de la tabla, ese va a cambiar. El update siempre va a estar. El nombre de la tabla siempre va a cambiar. Va a cambiar en función de la tabla que usted quiera actualizar. Es decir, dónde se encuentra la información que usted desee cambiar.
La palabra set siempre va a ir, es una constante. La palabra set me permite a mí poder especificar que voy a establecer nuevos valores, que voy a cambiar información. Y luego voy a especificar cada campo que yo necesite actualizar. Entonces en este caso, como yo solamente intentaba actualizar dirección, solo puse dirección. Y siempre debe haber una condición. La condición siempre, generalmente, es que es el campo que utilizamos como llave primaria. Y lógicamente le vamos a pasar acá como condición el número de identidad o la clave o el identificador del registro que nosotros queremos actualizar. Dicho esto, entonces yo ya puedo pasar a hacer la parte, el comando de actualización. Hágame un favor, pase ese ventilador para allá porque eso me da más dolor de cabeza. Entonces ahora vamos a hacer nosotros lo siguiente. En esta parte estoy en el proyecto, en la clase Clínica 504. Ahí está mejor, gracias. Entonces me voy a ir hacia abajo y voy a ponerle acá, aquí voy a dejarle dos llaves hacia abajo. Siempre volteo un poquito para allá porque cuando me dan la cabeza me duele. Entonces voy a poner un método que se va a llamar voy a poner el comentario primero. Entonces el comentario es método se va a llamar update. Y este método va a tener como finalidad actualizar la información de los registros existentes en la base de datos. Esa va a ser la finalidad de este método. Y aquí le voy a poner fin update. Y le voy a dar acá, me voy a ubicar para poderme insertar eso. Deme un segundo. Está dando mucho dolor de cabeza ese aire. Entonces bien, este método va a funcionar igual que los otros. Entonces le vamos a poner un public, voy a poner public int porque va a devolver un entero y se va a llamar update. Entonces vamos a ponerle aquí update. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí vamos a abrir y cerrar corchetes o llave. Este método va a recibir 3 parámetros. Usted me dice, bueno, ¿qué parámetros podríamos necesitar? Al momento de hacer el ejemplo acá, yo le explicaba que necesitamos primero el nombre de la tabla. Entonces acá nosotros le vamos a decir que el primer parámetro va a ser string table name, coma. El segundo parámetro va a ser la información que nosotros queremos actualizar. Es decir, en este momento nosotros no podríamos determinar o no tenemos idea qué información de esta es la que el usuario puede cambiar. Por lo tanto, nosotros tenemos que anticipar que se pueda actualizar cualquier dato, cualquier información dentro de este formulario. Es decir, en este momento yo actualicé dirección, pero puede ser el caso de que tal vez alguien registra un paciente y le pone Jamie, por ejemplo, es un nombre que se puede escribir de muchas formas. Entonces Jamie lo escribió mal. Entonces tal vez cuando emitió una constancia de consulta o una constancia de incapacidad, por ejemplo, entonces no tomaron en consideración esa constancia porque el nombre del paciente estaba escrito de forma incorrecta. Entonces en ese caso hay que actualizar antes de imprimir nuevamente la constancia. Tenemos que actualizar el nombre en la base de datos. De la misma forma podría pasar con los apellidos, podría actualizar la dirección, podría equivocarme al momento de especificar el género de un paciente, podría equivocarme con su fecha de nacimiento, podría actualizar su correo electrónico y también podría cambiar la información de emergencia. Entonces nosotros en este momento quiero que analicemos que se va a poder cambiar el nombre, apellidos, dirección, teléfono, género, fecha NAC, la edad. Recuerde que eso no lo almaceno en la base de datos porque ese es un dato que está cambiando año con año, entonces por eso yo no lo guardo. Se puede calcular de la fecha de nacimiento. Voy a poder cambiar el correo, voy a poder cambiar el nombre, voy a poder cambiar el parentesco y el teléfono. No sé si usted me prestó atención, pero no mencioné la identidad. La identidad no se puede cambiar para un usuario normal. En la administración de sistemas o en la administración de servidores de bases de datos,
Hay un concepto que se utiliza mucho, que es superusuario. Enciéndame la luz ahora, por favor. Entonces, ¿qué es un superusuario? Un superusuario es, lógicamente, una persona que cuando accede al sistema tiene el poder o los privilegios de poder hacer prácticamente todo. Entonces, al momento de que tal vez nosotros nos equivoquemos al registrar una identidad y esa identidad la ingresemos mal, entonces ahí tendríamos que acceder como superusuarios. ¿Y por qué no podríamos nosotros cambiar la información acá? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Me voy a ir a Excel para poder darle un ejemplo claro. Cuando nosotros trabajamos con bases de datos, entonces lo que almacenamos o con lo que nosotros trabajamos en la mayoría de los casos es con la llave primaria, es decir, con el identificador del registro. Esperemos aquí a que Excel me cargue para yo poderle dar un ejemplo del por qué no se debe actualizar la llave primaria. Y, lógicamente, el superusuario sí podría. Entonces acá fíjese que yo voy a crear una tabla aquí con estos campos únicamente, solo para darle un ejemplo. Le voy a poner aquí a esta, le voy a poner un rótulo. Entonces acá hasta este punto le voy a poner acá, le voy a combinar las celdas y le voy a poner aquí que esta es la tabla paciente, datos paciente, datos pacientes. Y esta tabla tiene los siguientes datos, tiene identidad, nombre, apellidos, dirección, teléfono y lo demás. Entonces acá para poder ingresar correctamente el número de identidad yo tengo que cambiar el formato de celda. Entonces me voy a ir a formato de celdas y le voy a decir que lo que voy a ingresar ahí es texto. O sea, si bien es cierto, es un número, quiero que lo tome como texto. Entonces sería 0401 1987 00977. Entonces ya tengo el número de identidad, ahora le vamos a poner el nombre. Entonces en nombre le vamos a poner acá Edwin, Javier, le vamos a poner los apellidos, Bautista Reyes, y esto lo voy a hacer un poquito más grande y en dirección le voy a poner aquí Santa Rosa de Copán, que sería Colonia Centenario. Y en número de teléfono, pues vamos a poner nuestro número de teléfono y ya, 35. Entonces, solamente para darle un ejemplo. Entonces ahora nosotros vamos a tener otra tabla. Recuerde que esta es nuestra llave primaria, es decir, en la base de datos esto es importante porque es la información que la gente puede leer. O sea, lógicamente, si yo le muestro un código a una persona, la persona pues no podría saber y no le resulta mucho más fácil recordar un código que un nombre. Entonces, para la base de datos es más importante el código porque ese es el identificador y es lo que representa un registro en la base de datos. Entonces ahora yo aquí voy a crearle una nueva tabla y esta va a ser la tabla consultas. Entonces aquí voy a tener un campo que se llama número de consulta. Aquí vamos a ponerle la fecha, es decir, qué fecha fue la que vino este paciente. Luego aquí nosotros le vamos a poner, acá le vamos a poner el dato del paciente, entonces sería identidad. No necesito el nombre, con la identidad a mí me basta. Entonces acá en esta parte nosotros le vamos a poner que diagnóstico, que sería aquí síntomas. Son los síntomas que tiene el paciente. Y aquí yo le voy a poner diagnóstico, es decir, qué es lo que yo creo que tiene, o lo que el médico. Entonces al momento de nosotros ingresar información acá, quiero que vea lo siguiente. Entonces resulta que el número de consulta, imaginemos que sea la 1985. En fecha, le vamos a poner la fecha de hoy, que es 15 de agosto del 2020. En identidad, le vamos a poner, como es este registro, es Edwin Javier, no voy a poner el nombre en esta tabla. Aquí lo que guardo es su número de identidad. Eso así tiene que ser cuando nosotros trabajamos con bases de datos. Porque es una mala práctica que usted al momento de hacer una base de datos, usted duplique la información. Ya le voy a explicar a qué me refiero. Entonces le voy a poner aquí 0 y le voy a dar enter. Y en síntomas, vaya, imaginemos que en este momento tengo un dolor de cabeza Y aquí en diagnóstico, que imaginemos que sea que estrés. Pues bien,
En este momento estamos con la parte de actualización. Entonces viene el usuario y cambia el número de identidad. Imagínense que el número de identidad de Edwin sea 978 y aquí también lo registraron como 978. Entonces vengo yo y les digo, ¿sabe que mi número de identidad está malo? Por favor, actualícelo en el sistema. Entonces viene el usuario y actualiza. Entonces aquí me dicen, ¿qué número? 9777. Entonces lo actualizó aquí. Quiero que me preste atención. Lo actualizó en esta tabla. Lo voy a poner en verde para que me capte más la idea. Pero no lo actualizó aquí. O sea, actualizó solamente donde tiene los datos del paciente, pero ya había información de una consulta que yo tuve y ahí no se actualizó. Recuerde que antes yo tenía el 978, pero luego actualicé ese número de identidad. Entonces, si yo lo actualizo aquí y no lo actualizo aquí, ya tengo un problema de inconsistencia. ¿Y qué es inconsistencia? Que nosotros tengamos información acá, que ahora que tiene relación, pero no hay forma de relacionarla. Eso es lo que se conoce como una inconsistencia de datos. Entonces, acá en esta parte nosotros, cuando trabajamos con bases de datos, con lo que trabajamos es con el número de identidad o con la llave primaria. A través de ese número de identidad nosotros podemos acceder, es decir, en la tabla consulta yo tengo el número de identidad del paciente, pero no tengo el nombre. ¿Por qué? Porque esa información la tengo en otra tabla. Si yo aquí, escúchelo, si no ha llevado bases de datos, anótelo por favor. Si yo en este momento, en esta tabla, almacenara nuevamente el nombre del paciente, estaría cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque estoy creando duplicidad de información. En este caso, pues lógicamente es necesario que yo tenga el número de identidad para poder crear una relación. Pero si yo guardo el nombre, entonces ya ahí estoy creando redundancia. ¿Por qué? Porque tengo el nombre en esta tabla y tengo el nombre en esta otra tabla. Por lo tanto, es algo que se debe evitar a toda costa. Entonces acá, si yo actualizo el número de identidad, pero no lo actualizo aquí, entonces esta información se refería a Edwin Bautista. Pero ahora ya no se puede establecer la relación porque en este caso el 977 es Edwin Javier y aquí el 978 a saber de quién es. Entonces es por eso que nosotros al momento de actualizar la información no vamos a actualizar el número de identidad. Eso lo vamos a tener que hacer en nuestro sistema, desde luego, pero ya para eso tiene que ser un nivel de abstracción mucho más alto y es un proceso en el cual en algún momento ustedes van a llegar a crear y manejar roles para que nosotros de esa forma podamos especificar a qué parte va a poder tener acceso un usuario y a qué partes no. Si ahora mismo yo le doy un ejemplo para que usted vaya entendiendo a qué me refiero con eso, entonces me voy a ir aquí, por ejemplo, voy a entrar a esta carpeta, no encontré equipo, y me voy a ir a equipo. Entonces, en este momento yo estoy impartiendo una clase que se llama implantación de tecnología, es implantación de sistemas. Y lógicamente todo sistema decente debe de manejar roles y permisos. Justamente hoy estaba grabando un video donde yo abordo esa parte con ellos. Entonces aquí yo tengo un usuario, solamente quiero mostrarle a qué me refiero. Bautista, y aquí le vamos a poner la clave 12345. Le voy a dar en login y aquí en esta parte estoy trabajando acá. Entonces fíjese que en este momento yo tengo dos usuarios, Sofía B y Bautista. Sofía es guest, es invitado. ¿Qué significa? Que hay muchos módulos del sistema a los cuales ella no va a tener acceso. Y Edwin es admin, eso significa que hay muchas cosas en el sistema que con el usuario administrador sí va a poder hacer, como por ejemplo actualizar un número de identidad. Porque el sistema está programado de tal forma que al momento de hacer actualización en una tabla, se va a actualizar en todas las tablas donde estaba ese número de identidad. En otras palabras, el superusuario cuando actualice, entonces se va a actualizar en esta tabla y también se va a actualizar en todas las otras tablas donde pueda estar ese número de identidad. Y de esa forma, entonces la información sí mantiene el estándar y se puede acceder a ella a través de llaves primarias y llaves foráneas. Ahora, en esta parte, si yo vuelvo aquí al ejemplo, le voy a dar aquí salir, le voy a dar aquí en usuarios y le voy a dar nuevo usuario.
Fíjese acá en esta parte que en este sistema yo puedo especificar si va a tener acceso o no. Por ejemplo, al usuario que yo fuera a registrar en este momento, entonces le pondría aquí que tiene acceso. Ahora, si no activo estos dos, indicaría que ese usuario cuando acceda al sistema no va a poder tener acceso. Ahora luego, aquí tengo la opción de editar, la opción de guardar, perdón. Eso significa que puede registrar nueva información, que puede editar, es decir, que puede actualizar la información, que puede eliminar, que puede imprimir y que puede reimprimir. Ahora, eso indica que si yo lo dejara así, el usuario solamente tendría acceso a clientes y podría realizar todas estas operaciones. No tendría acceso a facturación, inventarios, ni a todos los módulos que formen parte del sistema. Entonces, al momento de nosotros actualizar información en nuestra base de datos, necesitamos que tener presente que en este momento, como estamos en la parte de crear un sistema quizás sin mucho control y sin muchos estándares, entonces yo voy a poder actualizar de nombre hacia abajo, es decir, a partir de la llave primaria. De aquí, ojo aquí, me estoy arrastrando, voy a poder desde acá hacia acá. Ahora, estos datos, el número de identidad, ese no lo voy a actualizar. Ya les traté de explicar el por qué. Entonces ahora nosotros ya tenemos en nuestra clínica 504 el nombre de la tabla que vamos a actualizar. Ahora necesito otro parámetro obligatorio que va a ser data, que esa es la información que yo voy a actualizar. Y por último vamos a ponerle un string condition, que sería la condición, y en este caso va a ser opcional porque puede ser que en algún momento yo necesite actualizar toda la información de una tabla sin tener que aplicar una condición. Entonces ahora, como es un método que va a devolver un entero, entonces yo le voy a poner int y le voy a poner RA igual a 0. Recuerde que RA es rows affected, es decir, cuando yo ejecuto una consulta aquí en esta parte, vaya, si yo le diera aquí nuevamente a ejecutar esto, fíjese que siempre me manda un mensaje que me dice una fila afectada. Entonces nosotros tenemos una variable llamada RA que es rows affected, es decir, el número de filas que se actualizaron en este caso. Y luego le vamos a poner aquí return y le vamos a poner RA. Permítame, aquí le puse return. No sé por qué no me da aquí el return. Déjenme ver dónde tengo el problema. No me da la opción de poder retornarlo. Déjenme un segundo a ver. Ahí debo de tener un error acá. Entonces fíjese que declaro un public int update. Es el nombre del método. Luego recibe los parámetros. Es porque aquí le puse punto y coma y es coma. Ahí yo fallé. Entonces ahora sí le puedo poner return RA. Ahora el método, igual que hicimos en select, igual que hicimos en delete, debe saber si hay una condición o no. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si hay una condición? Pues verificando cuál es el valor de esta variable, de este parámetro. Entonces voy a hacer un if, le voy a decir aquí un if, voy a abrir y cerrar paréntesis. Permítame, voy a abrir y cerrar paréntesis y voy a abrir y cerrar corchetes. Permítame que aquí este teclado no me acostumbro del todo a él. Y pues a veces me da líos. Entonces acá le voy a poner un if y aquí voy a encender el teclado numérico para poder abrir. Entonces bien, ¿cuál sería la condición? Estoy preguntando, o lo que quiero ahora saber es si hay una condición o no. Porque si hay una condición, entonces tengo que armar la consulta de modo que se evalúe la condición. En el caso de que no haya una condición, entonces simplemente voy a ejecutar el update. Entonces le voy a decir que si condition es igual a vacío, eso significa que no hay condición. Es decir, si la condición es vacía, entonces en ese caso eso indica que nosotros podemos ejecutar una consulta de actualización sin condición. Entonces en ese caso yo le digo query va a ser igual a update, que sería la palabra reservada, update, y luego le voy a dar espacio. Y recuerde que siempre, lo que le mencionaba hace un momento, al momento de actualizar usted, después de update tiene que pasar el nombre de la tabla.
Y el nombre de la tabla nosotros lo tenemos en este caso en un parámetro. Y ese parámetro es table name, table name. Ahora voy a concatenar y le voy a dar aquí nuevamente abrir y cerrar comillas. Y yo también le mencionaba que siempre después de la tabla tiene que ir set, siempre. Entonces acá yo después de haber concatenado el nombre de la tabla vuelvo a concatenar, le doy un espacio y escribo set y le voy a dar un espacio. Y luego simplemente le voy a poner más data. En data es donde va a venir toda la información que yo quiero actualizar. Ahora, eso es si esta condición se cumple. Pero ¿qué pasa si esa condición no se cumple? En ese caso voy a utilizar else, abro y cierro, y acá ya identifiqué un error, porque este return, usted ya se habrá dado cuenta que no debe ir ahí, debe ir hasta el final, aquí. Entonces ahora, aquí en el caso de que la condición que yo ya evalué no se cumpla, es decir, que sí haya una condición, entonces el query o la query va a ser igual siempre a update, le voy a dar un espacio, voy a concatenar aquí table name y nuevamente le voy a poner aquí set, eso ya dijimos nosotros que siempre va a ir, y luego le voy a poner más data. Pero como hay una condición, tengo que seguir concatenando. Y aquí, entre estas comillas, voy a dar un espacio y le voy a poner where. Y le voy a dar un espacio y luego le voy a concatenar aquí más condition. Con esto yo ya tengo una consulta sin condición cuando la necesite y una consulta con condición cuando la necesite. Ahora, aquí para poder continuar con este método, yo voy a tener que poner un bloque try. Abro y cierro. Vamos a tener que poner un bloque catch, también vamos a abrir y cerrar, y vamos a poner un bloque finally. Entonces abrimos y cerramos. Ahora dentro del try usted sabe que yo ya tengo una consulta que quiero ejecutar, es query. Para poder ejecutar esa consulta, cualquiera que sea que vaya con condición o sin condición, yo necesito un comando. Técnicamente es el mismo código que tenemos nosotros en el método delete. Entonces acá para nosotros poder ejecutar esa consulta necesitamos un comando. Entonces nuestro comando en esta clase se llama con y va a ser igual a new SQL command. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma al final, y dentro de esos paréntesis tengo que pasar dos parámetros. Primero tengo que pasar la consulta que quiero ejecutar, y la consulta que quiero ejecutar la tengo almacenada en la variable query. Le doy coma y seguido tengo que almacenar o tengo que pasar la variable de conexión a la base de datos. Entonces para ello vamos a hacer nosotros lo siguiente. Vamos a tener que pasarle aquí clases punto conexión y le vamos a pasar nuestra variable de conexión a la base de datos. Ahora ya tengo la variable ya tengo el comando, pero en este momento no puedo ejecutar el comando porque la conexión a la base de datos se encuentra cerrada, tengo que abrirla. Entonces le voy a poner clases punto conexión y vamos a llamar nosotros a nuestro método open connection. Entonces ahora que la conexión está abierta, yo ya puedo ejecutar el comando, y para eso le voy a decir que RA va a ser igual a con.execute nonQuery. En esta parte es donde realmente se va a producir la actualización de la información, aquí en el execute nonQuery. Ahora pues simplemente voy a liberar el comando con su método dispose y voy a cerrar la conexión a la base de datos por el pool de conexiones. Es decir, cuando nosotros desarrollemos un sistema para una institución grande, pues van a haber muchos usuarios conectados. Y lo ideal siempre es que nosotros accedamos a la base de datos, hagamos el trabajo que haya que hacer, ejecutar una consulta generalmente, y luego cerremos la conexión. ¿Para qué? Para que el servidor descanse y esté procesando únicamente las peticiones y inmediatamente esté cerrando la conexión a la base de datos. Si nosotros dejamos la conexión abierta, no solamente es un problema de seguridad,
sino que eso va a hacer que en algún momento alguien intente conectarse y el pool de conexiones ya esté lleno. Entonces esa persona tendría problemas al momento de acceder a la base de datos. Entonces ahora voy a cerrar la conexión a la base de datos. Le vamos a poner clases, le vamos a poner conexión y le vamos a poner close connection. Denme un segundo. Hágame un favor, ma. Esa computadora, conéctemela ya en el desayunador y póngame de corriente. Ahí está. Ahí está el cargador. Pues bien, entonces luego de haber cerrado la conexión a la base de datos, nos vamos al catch. En el catch vamos a abrir y cerrar paréntesis y este lo vamos a pasar hacia abajo. En el catch, pues si hay un error, le vamos a poner SQL exception y vamos a llamar a la variable error. Le voy a dar enter y en esta parte le pondría messagebox.show y le pondría aquí error.message. Le voy a dar aquí error, que es la variable en la cual capturé el error, .message. Entonces acá ya hemos terminado y en el final, y sabemos que siempre vamos a llamar nosotros al método que se encarga de revisar que la conexión a la base de datos esté cerrada. Entonces le vamos a llamar a clases.conexión y vamos a llamar a nuestro método endsConnection. Entonces ahora fíjese que ya nosotros en nuestra clase clínica 504 ya tenemos el cuarto método, que es el encargado de actualizar la información en la base de datos. Ahora lo que nos queda es usarlo, o sea, ya probar si realmente esto funciona. El consejo siempre es que acá usted le ponga un espacio al inicio y un espacio al final después de set, y en el caso de where hacer lo mismo. Entonces ahora me voy a ir al formulario de pacientes y en el botón de actualizar me gustaría hacer algo. Me gustaría hacer lo mismo que hicimos en el botón de eliminar, es decir, quisiera preguntarle al usuario si realmente desea actualizar los cambios o desea guardar cambios, es el término, perdón ahí. Además de eso, yo tendría que validar. Fíjese bien acá a qué me refiero. Le voy a dar a iniciar. Le voy a dar clic en iniciar y vamos a hacer lo siguiente. Esperemos a que cargue. Aquí me dice que hay errores de compilación, entonces le voy a dar que no y voy a ir a ver dónde está ese error. Eso siempre que les diga que hay errores de compilación, no lo ejecuten. Entonces aquí me dice que hay un carácter inesperado. Veamos dónde está ese carácter inesperado. No lo veo porque al hacer doble clic acá, esperaría yo aquí lo inserté, miren, en using, lo hice, ni cuenta me di. Entonces nuevamente le voy a dar clic en iniciar. Esperemos a ver qué pasa al compilarse, porque quiero que vayamos poniéndole pensamiento y vayamos entendiendo qué es lo que queremos hacer. Vamos a darle a esperar y vamos aquí está. Me voy a ir con Ana María, le voy a dar doble clic. Imagínese usted que, mire aquí ya me carga la información. Imagínese usted que viene un usuario y me borra el nombre de Ana María, lo borra y él le da clic en actualizar. Eso sería, desde luego, un serio problema, porque no puedo permitir que el usuario al momento de actualizar me deje información vacía. Entonces lo que yo tendría que hacer es que lo mismo que hago en guardar, si algo falta, entonces al darle guardar, entonces me dice que ingrese un número de identidad, le voy a dar cancelar. Y ahora si yo aquí borro, si le doy aquí doble clic en Ana María y borro por ejemplo sus apellidos y le doy en actualizar, entonces me mandaría un mensaje diciéndome que debe ingresar los apellidos del paciente. Entonces para eso nosotros, si usted recuerda, tenemos dos métodos que vamos a reutilizar. El primer método se llama validar. Fíjese bien, le voy a dar en guardar y aquí yo tengo un método que se llama validar. Ese va a ser el método que se va a encargar, lo voy a reutilizar y este método se va a encargar de verificar que el usuario haya ingresado todos los datos en el formulario. Entonces me voy al formulario de pacientes y aquí en actualizar le voy a dar clic en esta parte, doble clic en el botón de actualizar y voy a llamar al método validar.
abro y cierro paréntesis y voy a irlo a ejecutar para ver si ya solucioné ese problema y evitar de esa forma que se ingresen los datos vacíos. Esperemos a ver aquí. Le voy a dar clic en iniciar. Le vamos a dar clic en iniciar. Y en esta parte voy a darle acá doble clic y voy a borrar el nombre y le voy a dar actualizar. Entonces fíjese que ya está trabajando el método validar. Antes de actualizar, al darle a actualizar, llamo al método inmediatamente validar y ese lo que va a hacer es revisar que el usuario haya ingresado todos los datos. Pues en ese caso, entonces yo hasta aquí ya estoy bien en el botón de actualizar. Ahora yo quisiera, en este momento nosotros sabemos que a través de la variable errors yo puedo verificar si hubieron errores de validación. Entonces le digo si errores es mayor que 0, eso indica que hay errores de validación. Pero en este caso yo lo que necesito saber es si está en 0. Lo mismo quise en guardar. Entonces acá nosotros estamos diciéndole que si errores es igual a 0, eso indica que no hay errores de validación, lógicamente. La variable errores lo que va a hacer es que se va a ir incrementando cada vez que haya un error de validación, es decir, que el usuario no haya ingresado los datos en el campo del formulario. Además de esto, yo quisiera evaluar algo más, entonces para eso voy a ponerle i, porque quisiera preguntarle al usuario si quiere guardar los cambios. Entonces en este caso yo voy a llamar al método h, que es mi clase helpers, y voy a llamar al msgQuestion, que ese lo utilicé al momento de confirmar si el usuario quería eliminar la información. Y aquí le voy a poner igual y le voy a poner s. Recuerde usted que el método msgQuestion va a retornar una cadena cuando lo llamemos. Puede retornar s o puede retornar n. Entonces, ¿cuándo va a retornar s? Cuando el usuario le dé que sí. ¿Y qué le quiero preguntar al usuario? Bueno, que le quiero preguntar, aquí entre comillas le voy a decir en forma de pregunta, guardar cambios. Entonces aquí le voy a poner guardar cambios. Esta es una forma de preguntarle al usuario si realmente desea actualizar la información. Entonces acá le voy a poner iniciar y veamos qué ocurre cuando yo le dé clic en actualizar. Esperemos a ver que esto ocurre. Le voy a dar doble clic en Julio César y al darle en actualizar, fíjese que me manda aquí ingresar la edad del paciente, porque eso yo todavía no lo he trabajado. Le voy a dar clic en actualizar y aquí me dice guardar cambios. Si le doy que no, no pasa nada. Ahora, si yo le doy que sí, debería ya de actualizarme la información que yo del formulario en la base de datos. Entonces, en este caso yo voy a declarar dos variables. Voy a declarar una variable llamada data y voy a declarar otra variable llamada condition. En data voy a especificar lo siguiente. Fíjese que en esta parte quiero que entienda lo siguiente. En data yo me voy a ir aquí a mi base de datos y me voy a ir a la tabla llamada pacientes. Esperemos a ver aquí a que esto cargue. Me voy a ir a datos paciente, le voy a dar clic derecho y le voy a dar en design, que es diseño, para poder ver cada uno de los campos que tiene la tabla. Recordará usted que le mencionaba que al momento de nosotros actualizar los datos de una tabla no debemos de actualizar la identidad. Vamos a actualizar de nombre hacia abajo. Entonces en este caso yo le diría nombre. Este es el campo de la tabla. Nombre va a ser igual a ¿qué? Entonces entre comillas simple, doble doble, más. Entonces acá tendría que pasarle el nombre de la variable que contiene el nombre. Y el nombre, recuerde que ese está almacenado acá. Pero nosotros al momento de guardar, si usted recuerda, nosotros llamamos a un método llamado setValues. ¿Y qué es lo que hace el método setValues? El método setValues lo que hace es que nos permite, el trabajo encargado de hacer es que el valor que el usuario ingresó en el textbox lo pasa a una variable. Lo mismo hace con apellidos. El valor que el usuario ingresó en el formulario, en ese textbox, apellidos, lo pasa a una variable. Esas variables nosotros ya las tenemos.
Entonces, en este caso yo voy a llamar aquí en actualizar, antes de hacer esto, voy a llamar al método setValues. ¿Para qué? Para que este método se encargue de pasar los datos desde el formulario a cada una de las variables que son las que nosotros mandamos a la base de datos. Entonces ahora aquí yo le podría pasar perfectamente la variable nombre. Permítame, ahí le di enter sin querer y no era la idea, era nombre. Entonces aquí vamos a ponerle nombre. Ahora aquí después de la comilla simple le voy a poner coma. En este momento quiero solamente tomarme unos minutos para explicarle que este que está en rojo es el nombre del campo, tal como está en la tabla. Y este que está acá es el nombre de la variable. Y esa variable, donde las creamos nosotros, las creamos aquí en la parte superior, son estas variables. Pero a esas variables el comando, el método setValues, vamos a buscar el método setValues, es el que se encarga de limpiar los datos que el usuario ingresó. Entonces el método, lo voy a dar aquí control F, solo para irlo a buscar. Vamos a buscar a setValues. Entonces estamos en pacientes, no me lo carga, voy a ir hacia abajo, vamos a buscarlo. Data source, aquí está, el método setValues. ¿Qué es lo que hace el método setValues? En cada una de las variables, que nosotros declaramos, almacena el valor ya limpio que el usuario ingresó. Recuerde que también le hablé en algún momento acerca de la inyección de código SQL. Toda aplicación decente debe de cuidarse de la inyección de código, porque si no, se puede comprometer la seguridad de la aplicación. Entonces ahora voy a volver al botón de actualizar. Y ahora, después de esta coma, voy a especificar el siguiente campo. El siguiente campo es apellidos y voy a ponerle, va a ser igual a comilla simple, doble doble, más, y aquí voy a pasar la variable apellidos. Ahora, aquí nuevamente le voy a poner coma y voy con el tercer campo. El tercer campo sería dirección. Entonces voy a ponerle dirección, va a ser igual a comilla simple, comilla doble, más, y le voy a pasar la variable dirección. Ahora aquí le voy a poner una coma y la instrucción ya no la voy a continuar en esa línea. Voy a quitar este punto y coma y voy a poner el botón de más, el símbolo de más, perdón. ¿Qué es lo que hace el símbolo de más? El símbolo de más lo que hace es que le indica al compilador que esa instrucción va a continuar en la siguiente línea. Entonces aquí vuelvo a abrir y cerrar y vuelvo a poner comilla. Entonces me quedé justamente en dirección, la coma ya está puesta. Entonces acá le voy a poner ahora el siguiente campo después de dirección es teléfono. Entonces en ese caso le voy a poner aquí teléfono va a ser igual a comilla simple, doble, más, y aquí le voy a poner la variable que contiene el teléfono del usuario, coma. Nuevamente, después de teléfono sigue género. Género va a ser igual a comilla simple, doble, más, y le voy a pasar la variable género. Nuevamente, después de la comilla simple le vuelvo a poner coma. Y después de género sigue fecha NAC y luego correo. Entonces le voy a poner aquí fecha NAC. Fecha NAC va a ser igual a comilla simple, doble, más, y le voy a pasar la variable fecha NAC. Aquí le voy a poner una coma y no voy a continuar la instrucción en la siguiente, ahí en esa línea, sino que le voy a poner más y aquí voy a ponerle abrir y cerrar y punto y coma. Entonces bien, después de fecha NAC, aquí en esta parte, después de fecha NAC, me parece que sigue correo. Entonces voy a especificar este campo, aquí sería correo, va a ser igual a comilla simple, doble, más, y le voy a pasar la variable correo. Después de correo, entonces el siguiente campo que sigue es nombre-911. Entonces le vamos a poner nombre-911 y le voy a decir que va a ser igual a comilla simple, doble, más, y le vamos a pasar a la variable nombre 911.
Nuevamente le vamos a poner coma y el siguiente campo es parentesco. Entonces sería aquí parentesco. Parentesco va a ser igual a comilla simple, doble doble, más. Y después de esto le vamos a pasar la variable parentesco. Ahora aquí nuevamente le voy a poner coma. Aquí le voy a poner más para continuar la instrucción abajo. Vuelvo a abrir y cerrar comillas. Y después de parentesco voy con el último, que sería teléfono-911. Entonces le vamos a poner teléfono-911. Y eso va a ser igual a comilla simple, doble doble, más. Y aquí le vamos a poner teléfono 911. Con eso yo ya tengo toda la información necesaria que quiero actualizar. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo la variable data y ahora voy con condition. Entonces aquí le voy a dar enter y voy a decirle condition va a ser igual a lo siguiente. Le explicaba en algún momento que al momento de nosotros especificar la condición, entonces tengo que, generalmente utilizamos la llave primaria de la tabla. Entonces en este caso condición sería igual a identidad, que es el campo llave primaria de la tabla, va a ser igual a comilla simple, doble doble, más. Y aquí tengo que pasarle el valor que el usuario ingresó acá. Pero cuando yo le doy clic en actualizar, el valor que el usuario ingresó acá se almacenó en una variable. Se almacenó en la variable ID. Voy a írselo a buscar para que vean. Me voy a ir hacia abajo, voy a ir a buscar el método setValues, para explicarle a qué es que me refiero. Entonces me voy hacia arriba, vamos hacia arriba, ando buscando el método setValues aquí. Cuando usted llama al método setValues, en el ID, en la variable ID, almaceno lo que el usuario ingresó en este textbox, o sea, lo que el usuario ingresó acá. Por lo tanto, al momento de nosotros pasarle una condición, solamente le pasamos aquí la variable ID o la que usted haya creado. Entonces ahora ya con esto nosotros podemos declarar una variable. Le vamos a poner int RA, que sean las filas afectadas, y le voy a decir que va a ser igual a C, que es nuestra clase clínica 504. Voy a llamar al método update y voy a abrir y cerrar paréntesis, punto y coma. Lo primero que tengo que pasarle a ese método, ya usted sabe que es el nombre de la tabla, y ese nombre, el nombre de la tabla, es datos paciente. Seguido le tengo que pasar la información que quiero actualizar, y eso todo va en data. Entonces le paso la variable data. Y como tercer parámetro le paso la condición para que no me vaya a actualizar todos los registros, sino que únicamente aquellos que cumplan con la condición. Entonces ahora voy a ir hacia abajo, vamos a ver cómo lo hicimos acá, estamos bien hasta ahí. Entonces ahora voy a verificar si RA, entonces voy a decirle si, abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchetes, y le voy a dar enter. Entonces le digo, bueno, si RA, que es la variable rows affected, es mayor que 0, eso significaría que los cambios se aplicaron correctamente, ¿cierto? Entonces en esta parte sería un h.msg success, porque esto es una notificación. Entonces el msg success sería en este caso los cambios se aplicaron correctamente en la base de datos, en la base de datos, punto y coma. Y ahora voy a llamar al método que creo que se llama limpiar form o clear form, no me acuerdo cómo le llamamos, clear form. Aquí está clear form. Lo que va a hacer es que va a limpiar esa información. Luego vamos a llamar al método que se llama configuración inicial form o set default form, no me acuerdo cómo se llama, set default, no es este. Entonces quiero ver cómo se llama el método que se encarga de establecer la configuración inicial en nuestro formulario. Ese método nosotros lo llamamos en el evento load y se llama default form. Entonces acá vuelvo a actualizar y lo voy a llamar aquí. Después de limpiar, entonces llamo al método default form.
abre y cierro paréntesis. Y ahora vamos a llamar al método getPacientes. ¿Para qué? Para que los cambios se actualicen en el Data Grid View. Veamos ahora si esto funciona. Voy a quitar este espacio porque ya prácticamente, fíjese que con este poquito de código yo estoy haciendo una actualización. Conste que esa tabla tiene muchos campos. Le voy a dar clic en iniciar. Vamos a esperar a que esto finalice. Esperemos. Bien, fíjese bien. Julio César. Imaginemos que nosotros queremos actualizar en este momento el número de teléfono de Julio César. Entonces voy a actualizar y le voy a poner un ejemplo: 99 85 76 79. Le doy en actualizar y me dice que ingrese la edad del paciente. Ya vamos a corregir eso. Le doy a actualizar y me dice guardar cambios, y le doy que no, no pasa nada. Ahora, si le doy a actualizar y le doy que sí, me dice que los cambios se aplicaron correctamente. Fíjense que el número ahora termina en 7679. Inmediatamente vemos el cambio aquí. Ya se actualizó. Ahora voy con Ana María. Imagínese usted que tal vez le voy a dar doble clic. Entonces el apellido de ella, imagínese usted, solo por mera casualidad, o por darle un ejemplo. Entonces el apellido se escriba con Z, solo por darle un ejemplo. Entonces le doy a actualizar, me dice que ingrese la edad del paciente, le voy a poner aquí una edad. Le damos a actualizar, le doy que sí. Y ahora fíjese que ya el apellido está con hueso, con Z. Y así puedo actualizar cualquier información. Imagínese que ahora ya los datos de emergencia no son en este caso, no es don Marcelino, sino que imaginemos que se llama Ana también la mamá, y se llama Ana Hueso. Entonces acá le vamos a poner que sería madre. Estoy cambiando los datos de la persona a quien vamos a llamar en caso de emergencia. Le doy a actualizar, me pide nuevamente la edad, le voy a poner una edad, le doy a actualizar, le doy que sí. Y ahora si voy a buscar nuevamente a Ana, entonces fíjese que ya los datos cambiaron. Voy a ponerle S aquí y le voy a poner S acá y le voy a poner una edad 22 y le voy a dar a actualizar. Le damos que sí, y ahora los cambios, si vuelvo aquí a Ana, entonces ya nos vamos a dar cuenta que el nombre está escrito ya correctamente. Así es como funciona el método update de nuestra clase Clínica 504, y ahora con él yo puedo actualizar información en cualquier tabla de mi base de datos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta. Voy a ir al chat para ver si tienen dudas o preguntas. Me dice Oscar, para llevar base de datos debemos sacar primero programación 3. Ah, entiendo. Bueno, entonces lo poco que hemos aprendido acá acerca de bases de datos, no hemos aprendido fundamentos, solamente como que es una base de datos, que es una tabla. Ya más o menos tenemos una idea de SQL Server. Pero como la idea es que nosotros estamos en formación y aquí estamos en programación, y pensé, bueno, vamos a tratar de irnos abriendo espacio, porque fíjense que yo comencé a trabajar con USEN hasta este año. Entonces cuando tomé a los muchachos en programación 4, en diseño de sistemas, tenían una mala base. Entonces pensé, bueno, voy a tratar, si tengo la oportunidad de trabajar en programaciones más básicas, entonces voy a tratar de irlos orientando a la parte de desarrollo del sistema para que vayan tomando un poco de idea. Y ahora, solamente para mencionarle, con esto que estamos haciendo, usted puede, una vez que eche a andar su imaginación, puede hacer casi cualquier cosa. Entonces, ahorita voy a ponerles el código, Carlos. Déjenme conectar aquí otro monitor para poder ver si paso pues hacia el otro monitor y puedo pues estar viendo ahí el chat. Entonces déjenme que esto me lo lleve. Lo voy a sacar de acá y lo tengo acá. Entonces ahora puedo perfectamente, permítame en este momento, denme un segundo, voy a hacer algo.
No sé cómo tengo esta configuración. Ya se lo pongo ahí, Carlos, denme un segundo. Vale. Está lento esto. Espérenme un momento, que esto me cargue acá. Entonces me voy a ir hacia abajo, sincronizar la configuración, donde era que estaba aquí, y va a ir a cambiar la configuración de mi pantalla. No sé si ya me cargó el panel de Nvidia. Aquí está. Quiero extenderla, no quiero duplicarla. Entonces en esta parte vamos a darle clic en esta parte donde es que estamos en la opción de establecer configuración. Deme un segundo, déjenme que aquí haga lo siguiente: múltiples pantallas. Entonces acá voy a ver, entonces esta es una, pantalla una, vamos a ver acá, una portátil, pantalla analógica 1024 por 768. Y vamos a ver acá, creo que ya. Ahí está el código, Carlos. Solamente que hay algo que no me gusta. Dame un segundo. Ahí está el código. Me avisan cuando hayan terminado hasta ahí para poder aclarar dudas y consultas, poder responder dudas y consultas relacionadas no solamente con este método, sino con cualquier otro método, especialmente con el de LED, que lo trabajamos esta semana. Bueno, lo trabajé ayer precisamente, ¿verdad? Me avisa Carlos, déjenme que aquí haga algo. Vamos a ver acá, entonces en esta parte, déjenme ir, voy a... Hola Darling, me dice que en los textbox donde vayan solo letras, por ejemplo en el nombre se podría validar perfectamente que no se permita ingresar números. Sí se puede. Sí es posible eso. O sea, miren, en programación no hay sistema pequeño. A veces un sistema pequeño que usted quiera desarrollarlo ya con toda la funcionalidad y que tome en cuenta muchísimos factores, entonces eso toma tiempo. Entonces en la medida que usted vaya necesitando cómo dar esa funcionalidad, entonces usted comienza a investigar y comienza a meterle. Entonces ustedes deben de, con lo poquito que aprenden en la universidad, entonces usted sigue investigando y trate de lo que aprendió le sirva para irlo expandiendo. De esa forma es como al final de la carrera usted puede sentir la satisfacción de que está aprendiendo, o al final de un periodo usted dice, bueno, ahora ya tengo una idea de cómo podría ser algo sencillo, y en la medida que la carrera vaya avanzando, entonces usted va a ir mejorando su técnica, va a ir tomando más experiencia, va a ir aprendiendo cosas, y de esa forma pues es como usted puede al final sentir que domina algún lenguaje de programación. Un consejo que quisiera darles es que siempre tomen un proyecto pequeñito pero que se pueda utilizar. Entonces usted trate de trabajar en ese proyecto, y al tomar proyectos de la vida real, entonces su experiencia se va ampliando y lógicamente va aprendiendo en la medida que va desarrollando, porque usted va agregando nuevas características a ese proyecto y eso le genera un aprendizaje invaluable. Entonces no sé si hasta acá tienen dudas y preguntas, no sé si tienen dudas y consultas. Hola. Yo tengo una pequeña consulta. Ajá, dígame.
Pasa que cuando, bueno, yo inicio mi formulario y cuando hago la validación a la hora de actualizar, por ejemplo, me pide que ingrese una edad, pero si yo no ingreso ninguna edad y le doy a aceptar, sigue ejecutando el código. Comparta su pantalla. Ese error es un error lógico. El error puede estar en el return. Comparta su pantalla para ver el método validar y ahí le voy a decir dónde es que está ese, qué es lo que le faltó. Es una línea, según mi lógica, es una línea la que le falta. Ingeniero, Hola. ¿verdad que no hemos programado todavía el texto de edad, ¿no? Que según la edad guardan de la base de datos, Sí. sale automáticamente la edad que tiene el paciente? Es correcto, eso no lo hemos programado. ¿Ustedes ya le dieron funcionalidad a eso? Váyase al método validar, Irving. Busque el método validar, arriba donde está el código de ese método. O no sé, en algún lugar debe estar. Búsquelo. No le han dado funcionalidad a eso, por ahí debe estar. Ahí está el método validar. Entonces vamos hacia abajo, ahí tiene el return, ahí estamos bien, vamos hacia abajo. Continuamos hacia abajo, despacio, despacio, vamos bien. Vamos hacia abajo. Ahí está aquí, en el correo. Entonces ahí, no, pero ahí estamos bien. Vamos hacia abajo. Vamos hacia abajo. Vamos hacia abajo. Entonces, hasta ahí el método está bien. Entonces, si el error no está ahí, el error entonces lo tenemos en el botón de actualizar. Váyase al código de actualizar, dele doble clic en el botón. Hola. En este método que tenemos aquí de validar, nunca validamos la edad. Es que la edad, recuerde que la edad no la ingresamos nosotros, la edad la debe de calcular el sistema, ya lo vamos a hacer ahorita. Entonces váyase a darle en el botón de actualizar, vaya al diseño y dele doble clic en actualizar, debe ser la condición. Ahí. Entonces donde tiene sí errores, ¿dónde está? Es porque a usted le falta un código ahí, ahí está. Si errores es igual a 0 y guardar cambios es igual a S, debería de, está bien esa parte. Dele iniciar, quiero ver cuál es el error. Por ejemplo, yo quiero actualizar aquí, no pongo ninguna edad. Ajá. Quiero darle a actualizar, entonces ingrese la edad del paciente. Eso está bien. Está bien, voy a darle a aceptar y tendría que detener el código. Correcto. Pero sigue pidiéndome si quiero guardar cambios. Ya entiendo. Y si le da, dele que... Ojo ahí, ojo ahí. No, pero es porque el método validar... sí, ya entiendo. Vamos nuevamente al código. Eso significa que errores se mantuvo en 0. Sí, se mantuvo en 0 porque nunca validamos la edad. Entonces vamos al método validar. Eso vamos a revisar lo que al inicio la variable errores esté en 0. Vamos hacia arriba. Ahí está bien, errores en 0. Está bien, lógicamente. Hagamos algo, dele clic derecho en clínica 504 donde está su proyecto. Arriba, más arriba. Dele clic derecho y dele recompilar. Eso es lo que va a hacer, es regenerar el código. Y tal vez si algo no estaba funcionando correctamente, entonces ahí va. Esperemos que corrija, porque lógicamente el código está bien. Hola. Pero es que como nunca validamos la edad, entonces la variable errores siempre se mantiene en 0. Pero revisemos ahí en el código, revisemos a ver ahí en ese validar, a ver si validamos la edad. No la validamos. Pero si manda el mensaje que ingrese la edad, entonces sí. Sí la validamos. Aquí está. Entonces hagamos algo, quitemos ese bloque. Yo voy a hacer lo mismo para poder calcular la edad. Quite ese bloque desde el if hasta ahí. Entonces ahora vamos a corregir eso. Ya con eso vamos a solucionar el problema. Voy a compartir nuevamente mi pantalla para poder
calcular la edad. Entonces lo voy a dar a compartir ahora. Vamos a nosotros a calcular ¿cómo se llama? La edad. Para poder calcular la edad, pues usted entenderá que necesitamos efectuar una resta. Entonces que cuando yo cambie aquí la edad, la fecha, automáticamente cambia aquí la edad. Para poder nosotros obtener la edad de una persona necesitamos saber el año de nacimiento, que está aquí, y necesitamos saber, en este caso, también necesitamos saber la fecha actual del sistema. Entonces en esta parte yo voy a hacer doble clic sobre este date time picker. Vamos a hacer doble clic y aquí voy a declarar dos variables del date time, del tipo date time. Entonces vamos a ponerle date time y le voy a poner fecha NAC, que sería la fecha de nacimiento, y le vamos a poner fecha hoy, punto y coma. Entonces bien, la fecha NAC, usted sabe que la fecha NAC va a ser igual al valor que el usuario haya ingresado en este texto. Entonces sería dtp fecha NAC.value. Entonces con esto estoy obteniendo o estoy almacenando en esta variable fecha NAC la fecha de nacimiento. Ahora aquí le vamos a decir que fecha hoy va a ser igual a datetime punto today, y con eso lo que yo estoy haciendo es que estoy obteniendo la fecha de hoy. Entonces voy a abrir y cerrar aquí paréntesis, punto y coma. Ojo aquí, fíjese que con el today, entonces con el today me sale que no le voy a poner el abrir y cerrar paréntesis, y aquí ya tengo la fecha NAC y la fecha de hoy. Entonces ahora yo necesito una variable llamada edad. Voy a intentar declararla en este momento del tipo entero. Esto usted por favor no lo haga, esto que voy a hacer ahora, porque yo voy a probar. Entonces edad va a ser igual a la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. Entonces en este caso le voy a poner, voy a ver aquí, a veces hay un total, vamos a ver qué total tenemos acá. Sería fecha NAC, sería fecha NAC, fecha hoy primero, menos fecha NAC, y esto lo voy a poner entre paréntesis porque voy a intentar hacer algo. Vamos a darle aquí 41 y le voy a poner punto, y vamos a ver total. Vamos a ver, tenemos total days, total hours, total milisegundos. Vamos a ver aquí, solamente puedo obtener el total días, puedo obtener el total horas, puedo obtener el total milisegundos, puedo obtener el total minutos y el total segundos. Entonces voy a ver si existe tal vez una función llamado years, pero tampoco está. Entonces en esta parte voy a ver qué es lo que me devuelve esta operación. Entonces acá me dice que hay un error porque dice que resta time span. Entonces necesito, aquí me está ayudando, me dice que lo que necesito no es una variable entera, sino que necesito un time span. Entonces le voy a poner un time span, y ahora aquí veamos si con esto se corrigió. Le voy a poner punto total, vamos a ver si me aparece years. Me interesa poder obtener punto years. No sé si esto sea posible. Entonces si me aparece days, voy a quitar esto para ver si me aparece aquí algo que me permita poder especificar que lo que necesito obtener son los días, son los años que hay entre esa fecha. Voy a dejarlo de momento así, y ahora voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir que txtedad.text va a ser igual a edad.toString. Vamos a abrir y cerrar, punto y coma. A ver qué es lo que me devuelve. Entonces le vamos a dar iniciar. No sé si me va a devolver días. Y voy a hacer la prueba. Esperemos a que esto se compile para poder ver qué es lo que me devuelve esta variable edad. Entonces voy a darle aquí nuevo. Voy a cambiar la fecha. Entonces si yo le pongo aquí ahora mismo
Vamos a ponerle, aquí sería 2100, voy a ir aquí atrás, sería 1980, 1987, no, 1800 le puse, me fui muy atrás. Entonces voy a ir acá, 1900, 1990, 1980, 1987, le voy a poner octubre y le voy a poner 5. Entonces fíjese que aquí me está obteniendo algo, pero no es lo que yo necesito, o sea, no es lo que quiero obtener. Entonces voy a hacer lo siguiente. Con esto no lo puedo calcular, entonces hay una función que en este momento no recuerdo, pero dice swap year, no me sirve. Voy a consultarle a Google, aquí cómo calcular los años, obtener años, dos fechas, C#. Aquí está. Vamos a darle enter. Y aquí vamos a darle restar dos fechas para saber la edad. Y aquí me dice age. Y aquí estamos. Este es la fecha de hoy. Esto nosotros ya lo tenemos. Ahora aquí nosotros estamos obteniendo. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ahora aquí me dice que ha tratado de hacer lo siguiente. Vamos a ver acá. Y aquí dice que es New Date Time. Aquí tenemos la fecha de hoy. Luego tenemos la edad. Y luego aquí dice Total Time. Y aquí voy a intentar hacerlo de esta forma. Entonces aquí tenemos nosotros date time, tenemos una variable total, esto nosotros ya lo tenemos, hasta aquí es lo que tenemos ahorita. Edad es igual a la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. Revisemos. La fecha de hoy, perdón, voy a darle aquí control Z. La fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. Según esto, lo que nosotros debemos hacer es que debemos de declarar una nueva variable del tipo dateTime que se llama totalTime. Entonces voy a intentarlo hacer, voy a copiar, le voy a dar aquí pegar y me dice dateTime, totalTime. Entonces acá le voy a poner a new datetime y aquí en lugar de age nosotros no tenemos age, tenemos la variable edad. Entonces ahora aquí ya con esto vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Entonces vamos a darle en iniciar para ver qué es lo que nos devuelve eso ahí. Cuando funcione, entonces usted lo va a poder escribir. En este momento nosotros estamos hasta acá y con este punto ticks se supone que vamos a poderlo calcular. Vamos a ver. Entonces yo voy a ingresar aquí la fecha, sería 05 del 10. Permítame, aquí hay un error. O no sé si hay un error. Entonces me dice los pasos ticks deben estar entre datetime min value ticks y datetime max value ticks para el parámetro ticks. O sea, eso indica que esto no sería la forma de hacerlo. Vamos a continuar buscando aquí la documentación. Me dice que sabiendo que pasamos al otro punto para obtener la diferencia de años entre dos fechas, lo más conveniente es convertir el timestamp resultante nuevamente en un datetime. Entonces aquí tenemos un datetime y aquí dice que luego conoce los años, bastaría con utilizar la propiedad year. Entonces aquí esto nos puede servir. Entonces acá nosotros tenemos hasta este punto. Voy a darle control V. Y aquí tenemos resultado. En este caso nosotros le vamos a poner aquí, le vamos a poner este de aquí de edad, le voy a cambiar el valor en la variable, no va a ser edad sino que va a ser resultado. Result le voy a poner y aquí a este le voy a poner edad. Entonces ahora edad va a ser igual aquí al timestamp que nosotros tenemos. Esto de acá no lo necesitamos de momento para probar. Entonces aquí sería result. Ahora esto es igual a new datetime. Le damos enter. Y ahora voy a traerme la siguiente línea. La siguiente línea sería esta. Entonces le damos control C. Lo voy a pegar acá. Y aquí me está dando un error. Entonces acá me dice que
años resultantes. Entonces acá tendría que tener un result 2. Va a ser igual a result más new datetime. Sería datetime to timestamp. Nosotros ya lo tenemos, más new datetime. Y luego aquí es donde se efectúa el resultado. Vamos a ver. Entonces tenemos un result 2. Sería result más new datetime. Y me dice que inicializa una nueva instancia de la estructura datetime en el año, mes y día especificados. Ahora aquí sería result 2. A ver. Result 2.year -1 punto y coma. Entonces en este momento el problema sería edad. Vamos a ponerle edad y tratar de resolver este problema. Este es un datetime. Es un datetime resultado y es tu timestamp más new datetime. Voy a copiarlo para ver dónde es que tengo el problema. Y hasta aquí vamos a darle enter. Entonces aquí tenemos un resultado que es tu timestamp, que sería en este caso result. Ahí donde tenemos el timestamp result. Y aquí sería más new datetime. Pero eso es lo que me devuelve un error. Entonces voy a intentar hacer esto. Y aquí le vamos a poner result. Vamos a ponerle aquí un datetime. Le voy a poner un result 2. Result 2 y va a ser igual a result, punto y coma. Y ahora aquí vamos, si esto sería result, dice que no se puede convertir implícitamente el tipo timestamp en datetime. Entonces voy a hacer lo siguiente: convert punto to datetime. Entonces vamos a abrir y cerrar paréntesis. Y lo vamos a cerrar acá. Entonces ya con esto hago la conversión. Y aquí ya no me está marcando error, pero ahora quisiera saber qué es lo que me va a dar. Txt edad punto text va a ser igual a edad punto toString. Entonces vamos a abrir y cerrar paréntesis, punto y coma. Veamos a ver si este código nos da el resultado que esperamos. Vamos a darle nuevo. Voy a poner aquí un 0.5. Aquí es donde tenemos el error. Y me dice no se puede convertir un objeto de tipo system timestamp al tipo y convertible. Entonces el problema está en el value changer. Voy a intentar cambiarlo. Voy a intentar cambiarlo cuando yo cambie de elemento. Entonces voy a cambiar de método. Le di control X. Le voy a dar clic acá. Me voy a ir a propiedades. Me voy a ir a evento. Y hay una que se llama validating. Entonces en validating voy a intentarlo hacer. Vamos a darle doble clic y voy a pegar ese código que yo ya tenía. Entonces veamos a ver si ese nos ayuda, o definitivamente tendríamos que escribir algo más de código para controlar eso. Tendríamos que ponerle pensamiento. Entonces acá le voy a dar nuevo. Vamos a ponerle una fecha de nacimiento. Aquí le voy a poner 05. Le vamos a poner aquí del 10 de 1987. Entonces cuando vaya aquí, entonces aquí truena. Entonces en esta parte dice no se puede convertir un objeto del tipo timestamp al tipo y convertible. Entonces eso no funciona definitivamente. Vamos a ir un poco más hacia abajo. El código que muestra error dice que
entre 365. Aquí están enviando otra solución, pero aquí tenemos la fecha de nacimiento, aquí tenemos la fecha de hoy, y luego aquí tenemos aquí esta función era lo que yo buscaba, que es esta que tenemos acá. Voy a buscar otra solución. Entonces tenemos aquí day now, y luego aquí tenemos get year sol, y usarlo así. Voy a intentar hacer esta parte aquí. Tengo este método, voy a darle control C, este método lo vamos a pegar acá. Entonces aquí tenemos un var div, y aquí este var date sería el parámetro que nosotros le vamos a pasar, y aquí nos retorna esto. Ahora en esta parte yo este código lo voy a eliminar, eso les decía que no hicieran nada, y en esta parte voy a ir nuevamente aquí al diseño, me va a dar un error. Voy a eliminar esa línea. Entonces esta línea que tengo acá la voy a quitar. Permítanme que esto se me frizó. Voy a seleccionar toda la fila y ahí la eliminé. Vamos a ir acá. Y bueno, entonces ahora tenemos en esta parte del diseño, déjenme que me cargue, me voy al formulario pacientes, y en este momento fíjese que lo que hice fue copiar un método que se llama getYearSol, que lo que va a hacer es lógicamente es obtener una edad, y en esta parte nosotros le vamos a pasar el birthday, que sería la fecha de nacimiento. Entonces ahora en esta parte lo voy a hacer acá, aquí en esta parte le voy a dar un clic y voy a intentar hacerlo en el Value Changel, a ver cómo me va. Entonces le vamos a poner getYearSol, y aquí le vamos a pasar nosotros el DateTimePicker, DTP, fechanac.value. Voy a intentar hacerlo acá, si no lo voy a meter en el aquí, ojo, entonces pero tendría que ponerle txt edad, sería txt edad.text, va a ser igual a getYearSol, y aquí tengo que ponerle .toString, porque recuerde que me va a retornar un número. Entonces acá, para poderlo mostrar en un textbox, yo necesitaría hacer, déjenme aquí este botón, aquí. Vamos a ver cómo nos va hoy. Entonces le damos clic en iniciar. Creo que eliminé el código que teníamos en el vamos a ver cómo nos va. Le voy a dar nuevo, aquí le vamos a poner que nació el 5 del 10 de 1987. Entonces ahí está 32, ¿eh? Entonces ese lo vamos a dejar de esta forma. Entonces ahora yo tengo que hacer lo siguiente. Fíjese que cuando yo le dé doble clic en este elemento, entonces aquí fíjese que me dice 14 del 8 del 2020, entonces tiene 0 edades, 0 años. Al darle doble clic acá me dice lo mismo. Ahora voy aquí, en este caso José Francisco, sí me aparecen los 30 años. Entonces ahora sí ya lo podemos hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear este método que se llama getYearSol. Aquí le vamos a poner nosotros, le vamos a poner calcular edad, así le vamos a llamar al método, calcular edad, calcular edad, escríbalo. Entonces es un public static, no necesito que sea un public, puede ser un private, porque va a funcionar únicamente en este método, en esta variable, en esta clase. Entonces sería un private static int, calcular edad es el nombre, y recibe un parámetro llamado datetime_birthdate. Y luego aquí tenemos un birthdiff. Este diff hace referencia a la diferencia que hay al momento de restar esto y el parámetro que va a recibir, birthdate. Y luego este va a retornar un entero que va a ser igual el número de días que va a obtener acá en esta parte, y eso lo divide entre 365.255. Entonces ahora eso es lo que tendría que hacer. Este método es el que nos va a calcular la edad.
ahora, entonces vamos a hacer doble clic sobre, después de haberlo escrito, vamos a ir a hacer doble clic sobre el Date Time Picker. Avísenme cuando hayan terminado hasta ahí. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer doble clic sobre este Date Time Picker. Hacemos doble clic y aquí le vamos a decir txt.edad.text va a ser igual, y ahora ya no se llama getGrSolver, sino que le vamos a poner el nombre del método, que se llama calcular edad. Calcular edad. Entonces en calcular edad, aquí vamos a llamar nosotros, le vamos a pasar como parámetro este método, perdón, este valor. Y aquí fíjese eso, aquí le había puesto calcular, y es calcular. Entonces calcular edad, y luego le pasamos el valor del DateTime Picker, y acá le paso .toString. Y ya con eso nosotros estaríamos solucionando el problema. Ingeniero. Hola. Bueno, aquí lo que se estaba buscando cómo modificar el DateTime Picker, yo encontré uno más fácil. ¿Cómo lo hizo? Te voy a compartir la pantalla. Está bien, voy a dejarle compartir la mía para ver cómo lo hizo Ethan. Deme un segundo, voy a dejarle compartir la mía para ver cómo Ethan lo resolvió. Entonces, siempre utilicé las variables que usted declaró. Permítame. Comparta pantalla, que no estoy viendo. No logra ver. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahí sí. Entonces, siempre utilicé las variables que usted declaró, fecha NAC y fecha hoy, ¿va? Sí. Entonces, como usted ya lo había dicho antes, bien fácil, lo que había que hacer es como usted siempre dice, controlar la excepción. Sí. Entonces la excepción es de que si fecha hoy es mayor que fecha NAC, entonces se ejecuta esta. Entonces ahí tiene puede subirle la fuente a eso, puede subir el tamaño, presione control y scroll. Es que esta compu no tiene scroll, es laptop. Ya entiendo, entonces dele hacia arriba, ahí vamos a verlo. Entonces tiene un datetime.today.addTix, y luego dentro lo que hace es que resta el valor que hay dentro del datetime picker, .tix.year -1, y eso le da .toString. En caso contrario, entonces ahí la edad es igual a 0. Está interesante, solamente que si nos vamos en la parte de simplicidad, fíjese que yo veo más simple el método que acabamos de copiar, o sea, como lo acabamos de hacer, porque toda esa línea 455 está un poquito así como difícil de entenderlo, no difícil, sino un poquito más complicadita, pero funciona excelente. Entonces usted puede dejarlo ahí como lo tiene. Excelente, Ita. Okay. Gracias, Daniel. Muy bien. ¿Alguien más? Vean a ver ahí ¿cómo se llama? Ya les funcionó y ahora pueden calcular la edad como lo estábamos haciendo. Entonces aquí solamente tenemos este método, tenemos esta parte de acá, y de hecho nosotros, en el caso de no querer hacer este método,
lo podríamos hacer al vuelo, ¿va? Porque solamente sería cuestión de retornar un valor y de esa manera pues hacerlo así de voladita sin tener que utilizar un método. Entonces con eso estaríamos terminando nosotros nuestro método update para esta semana que se viene. Yo voy a grabarles un video donde voy a comenzar de cero, pero ya solamente a utilizar cada uno de los métodos. Ya no voy a trabajar con la clase, solamente explicar cómo guardar, cómo consultar, cómo modificar, cómo eliminar, para que de esa forma ustedes puedan realizar unos 3 ejercicios, unos 3 formularios, para que entiendan cómo funciona esto, y de ahí en adelante pues ya sería cuestión de que ustedes continúen avanzando en esa línea. Entonces, si no hay preguntas, si no hay consultas, nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Yo voy a tratar de grabarles el video por tarde al martes en la mañana. Yo voy a hacer el tiempo para poderlo grabar y se los compartiría el día martes por tarde en la mañanita. Entonces, si no tienen más dudas y consultas, yo me quedo acá. Deseo que tengan una buena tarde, que tengan buen provecho al momento de la cena. Y primero Dios, el próximo fin de semana, entonces nos conectaríamos para poder yo asignarle un ejercicio y que usted se siente a trabajar en él.